Buenas, buenas a todos. Bueno, con motivo del parcial, estoy haciendo un monólogo con las preguntas que se tomaron en el parcial. Así que vamos a analizar y dar respuestas a las preguntas que nos dieron en el examen. eh, y si, bueno, si puede que se sirva para repaso o si hay que volver a rendir, darlo ahí. Eh, para esto vamos a hablar de los temas que nos pidieron, que son de los autores Portantiero, Durkheim y Max Weber, fue todo lo que entró en el examen. Y hay que decir que la sociología nos ayuda a comprender la sociedad y también nos brinda herramientas para interpretar los cambios y las crisis que afectan las vidas. A lo largo de este podcast vamos a explorar por qué la sociología es una ciencia de la crisis, según Portantiero, cómo Durkheim conceptualiza la cohesión social, el suicidio y los hechos sociales, y la visión de Weber sobre el poder, la dominación y la acción social. Vamos a examinar cuáles son las diferencias entre estos enfoques y la relevancia que tienen hoy. Para esto vamos a usar unos ejemplos concretos que van a ser más fácil que entendamos todo. Vayamos al contexto. La sociología surge en momentos de crisis y transformación social. Portantiero sostiene que es precisamente en estos momentos cuando la necesidad de analizar los cambios estructurales se hace más evidente. En tiempos de estabilidad y bajo normas establecidas, las sociedades funcionan normalmente, pero en tiempos de crisis las tensiones emergen con mayor fuerza. No obstante, Portantiero también la considera conservadora, ya que su propósito no es fomentar revoluciones, sino estabilizar y restaurar el orden. Un claro ejemplo de esto es el estudio de las crisis económicas y su impacto en las clases sociales. Cuando una recesión golpea a un país, la sociología intenta comprender cómo afecta a los diferentes estratos de la población sin necesariamente proponer un cambio radical en el sistema. Durkheim estudió cómo la división del trabajo influye en la cohesión social y distinguió dos tipos de solidaridad. La solidaridad mecánica, que es propia de las sociedades tradicionales, en las que la cohesión se basa en la semejanza entre individuos, y por ejemplo pueden ser comunidades agrícolas donde todos comparten las mismas costumbres y trabajan en actividades similares. Y la solidaridad orgánica, que predomina en las sociedades modernas y donde la especialización laboral genera interdependencia. Por ejemplo, una ciudad industrial donde cada persona desempeña un rol específico, como médicos, ingenieros y comerciantes, que dependen unos de otros para el funcionamiento de la sociedad. A su vez, Durkheim distinguió dos tipos de derecho. El derecho represivo, que se predomina en las sociedades con solidaridad mecánica y busca castigar las transgresiones. Por ejemplo, leyes escritas en comunidades religiosas tradicionales donde el castigo es severo para quienes rompen las normas comunitarias. El derecho restitutivo es propio de las sociedades con solidaridad orgánica y busca restablecer el equilibrio mediante compensaciones. Por ejemplo, los contratos civiles y laborales en las sociedades modernas que buscan reparar el daño en lugar de castigar severamente. Este cambio se da por el cambio de la intensidad de los valores que tiene la conciencia colectiva. En las sociedades con solidaridad mecánica, al todos realizar tareas similares, los valores son para todos iguales. En cambio, en una solidaridad orgánica, como hay una mayor autonomía del individuo, los valores ya no son tan rígidos, ya no es tan uniforme. Entonces, este cambio de rigidez en los valores de la conciencia colectiva son los que dan este cambio al derecho. Recordemos que el derecho en las sociedades de solidaridad mecánica lo que busca es, al castigar, es la cohesión, es mantener la cohesión de la sociedad. Y es esto justamente lo que le da cohesión a la sociedad, es el castigo, no solamente viene el deseo de venganza, sino el castigo.
En cambio, en la sociedad que posee una solidaridad orgánica, no tiene ese valor tan arraigado y a la hora de buscar un castigo, no es que se está buscando castigar, sino que se está buscando restituir. Y es gracias a ese cambio de solidaridad. Bueno, Weber definió el poder como la capacidad de influir sobre otros y la dominación como la forma legítima de ejercerlo. Él identifica tres tipos de dominación. La tradicional, que está basada en costumbres históricas, que pueden ser, por ejemplo, monarquías hereditarias como la británica, donde el poder se transmite de generación en generación sin cuestionamientos mayores. La carismática se sustenta en la personalidad de un líder. Por ejemplo, figuras como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, quienes movilizaron a millones de personas a través de su carisma y visión de cambio. La racional legal está basada en normas y burocracias, por ejemplo, los gobiernos democráticos modernos, donde las leyes y la estructura organizativa garantizan la legitimidad del poder. Eh, Hablemos ahora de la clasificación del suicidio, según Durkheim. Él analiza el suicidio como un fenómeno social y lo clasifica en cuatro tipos. El egoísta, que se da cuando hay poca integración social, por ejemplo, una persona aislada que pierde sentido en su vida y no encuentra apoyo en su comunidad o familia. El altruista, que ocurre cuando el individuo está demasiado integrado y se sacrifica por el grupo. Por ejemplo, un soldado que muere en combate por su nación creyendo que su sacrificio es necesario para la causa colectiva. El anómico se produce en momentos de crisis económicas o cambios abruptos. Por ejemplo, empresarios que se suicidan tras una quiebra financiera debido a la pérdida repentina de estabilidad y estatus. Fatalista ocurre cuando hay un exceso de control y falta de libertad. Por ejemplo, prisioneros en cárceles con condiciones extremas donde no ven una salida a su situación. Em, para Durkheim, un hecho social es una manera de actuar, pensar y sentir que existe fuera del individuo y lo condiciona. No depende de la voluntad individual, sino que es impuesto por la sociedad. Eh, por ejemplo, se incluyen las normas de cortesía, el lenguaje y las instituciones educativas y religiosas. Un ejemplo actual es el uso de redes sociales que moldean la forma que las personas interactúan y expresan opiniones, influyendo en el comportamiento colectivo. Los hechos sociales para Durkheim tienen tres características y uno es que es general, o sea que es para toda la sociedad, que es coercitivo porque ejerce una presión sobre el individuo y es externo porque es anterior al individuo, o sea, es por fuera del individuo. Ya existe el hecho social antes del individuo. Em, bueno, Weber propone una sociología comprensiva que busca entender la sociedad a través de las motivaciones individuales y distingue cuatro tipos de acción social. Em, bueno, él distingue estos cuatro tipos de acción social porque lo que dice Weber es que hay que analizar el significado subjetivo de la acción de los individuos. Entonces él identifica cuatro tipos. La racional con arreglo a fines, que está basada en la eficiencia, que por ejemplo un empresario que invierte en tecnología para aumentar su producción y reducir costos operativos. Después identifica la racional con arreglo a valores, que es motivada por principios morales o religiosos. Por ejemplo, una persona que rechaza sobornos por ética, aunque eso implique perder una oportunidad económica. Eh, Después la afectiva, que está impulsada por emociones. Por ejemplo, una persona que toma decisiones basadas en el amor o en el enojo, como alguien que dona su dinero a una causa por la indignación que le genera una injusticia. Y por último, la tradicional, que está basada en costumbres. Por ejemplo, celebraciones religiosas que se perpetúan por generaciones sin cuestionar su origen. Bueno, hasta acá recorrimos los fundamentos de la sociología a través de la teoría de Portantiero, Durkheim y Weber. La sociología surge en tiempos de crisis para analizar y comprender los cambios de la sociedad, aunque el enfoque puede ser conservador. Durkheim nos proporciona herramientas para entender la cohesión social,
los tipos de suicidio y los hechos sociales, mientras que Weber nos permite analizar el poder, la dominación y la acción social. También vimos cómo estos conceptos siguen vigentes y nos ayudan a interpretar los fenómenos sociales actuales, como la influencia de los medios de comunicación, las crisis económicas y los movimientos de protesta. Así que bueno, los dejo con esto por hoy y nos estamos encontrando en el próximo podcast.